Bueno, seguramente la pregunta más repetida de la historia de la humanidad es, y por otro lado, la que más accidentes ha provocado, es la típica esa de ¿a que no hay huevos? ¿Verdad? Pero una de las películas, de las preguntas que más nos aburren, es la de ¿qué comemos hoy? O qué comemos mañana, o qué hacemos de comer. Es un coñazo estar todos los días, porque tenemos esa costumbre de comer todos los días. ¿Estás pensando en eso? ¿Es o no es? Bueno, pues tenemos la suerte de que en casa, cuando llegamos y abrimos la nevera o abrimos la despensa, vamos a encontrar mogollón de alimentos súper variados, todos, nunca hemos comido tan variados, más o menos nutritivos, por ahí la boticaria nos dirá, más o menos sanos, pero sobre todo seguros. Nunca hemos comido alimentos tan seguros como ahora. No nos vamos a morir en condiciones normales por comer algo de lo que comemos hoy en día, ¿verdad? Sería algo rarísimo. Bueno, pues entre esta imagen y esta otra han pasado más o menos 2000 años, 2000, 3000 años. Fijaos que en esa imagen estamos hablando del Paleolítico y el hombre se alimentaba básicamente de la caza y de la recolección de frutos, de semillas, de tubérculos, de raíces. Y en esta otra, en el Neolítico, el hombre ya empieza a cultivar sus propios alimentos o sus propias especies vegetales. Bueno, pues para saber hacia dónde hemos ido, cómo hemos evolucionado, cómo ha evolucionado la comida, qué mejor que saber de dónde venimos, ¿no? Es lo que siempre nos han dicho los abuelos, para saber dónde vamos hay que saber de dónde venimos. Y eso es lo que vamos a hacer, un pequeño recorrido en la historia de la humanidad para ver qué ha pasado con el alimento, cómo ha cambiado la comida y cómo hoy en día tenemos los alimentos que tenemos. Esos no son los caminantes blancos, o sea, esto empezó hace unos 12, 13.000 años, cuando terminó la última glaciación, que fue la cuarta glaciación, duró la friolera de 100.000 años, y cuando terminó, pues empezó un periodo más cálido, más benevolente en el hemisferio norte, y eso tuvo una serie de consecuencias. Una de ellas fue que desaparecieron los grandes animales de los cuales se alimentaba el hombre en ese momento, como el mamut, el bisonte lanudo, el reno. Pues esos animales se fueron, migraron hacia zonas más frías, pero a la vez proliferaron otros pequeños animales y el hombre tuvo que cambiar no solo la alimentación, sino la forma de conseguir esa alimentación, ese alimento, ¿no? También se dio el hecho de que en ese momento se domesticó el primer animal. O sea, la primera domesticación fue un animal y fue el lobo, actualmente el perro. Hace, ya os digo, unos 12.000 años. Bueno, pues el hombre empezó ese periodo de calidez, cuando terminó la glaciación, hizo que empezaran a salir de las cavernas, de las cuevas, y empezaran a construir sus chozas, sus cabañas al aire libre, porque había más temperatura, más calorcito, y empezaron a cultivar especies vegetales. Esas especies vegetales, obviamente, el primer motivo era que les sirvieran como alimento, pero también les podían servir como otro tipo de aplicaciones, ¿no? Condimentos, madera y paja para fabricar las viviendas o útiles de labranza o de caza, estimulantes como el vino, la cerveza, las nueces de Betel, el ginseng, estupefacientes como el cáñamo, el opio o el peyote, y pienso cuando hubo ganado. Vale, pues supongo que sabéis que el origen de la agricultura, aunque hubo varios focos, por decirlo de alguna forma, el foco principal fue en la zona del creciente fértil, que es esa típica media luna que hay ahí. Dentro de esa media luna también se distinguen varias zonas: el corredor de Levante, el sur de Anatolia, los montes Zagros y el norte y sur de Mesopotamia. Esas zonas con distintos climas, distinta vegetación, en fin, pero todo el foco principal de origen de la agricultura. Una planta o un animal domesticado, fijaos que no es más que una especie en la que la reproducción es controlada por el hombre, ¿vale? Una especie cultivada es una especie modificada genéticamente. Ya se modificaba genéticamente en aquel momento para satisfacer las necesidades del hombre, la característica que el hombre quisiera. De manera que esa especie no viviría de forma natural, o sea, no viviría en la naturaleza si no fuera por el hombre. Esos distintos focos de origen de la agricultura que se dio en el planeta, pues
tuvieron como consecuencia distintas culturas o distintas cunas de domesticaciones. Por ejemplo, fijaos, en el Oriente Próximo se domesticó el trigo y la cebada. En el Oriente Lejano, el arroz y la soja. Los chinos, el arroz, ¿no? En la zona de los Andes, la patata y la mandioca. Y en la zona de América, el maíz, el frijol y la calabaza. Pues bien, ¿no habéis preguntado nunca por qué unas especies se domesticaron y otras no? ¿Qué hizo que unas se domesticaran y otras no? Pues la respuesta es simple, y es que unas eran más fáciles de domesticar que otras. Básicamente eso. O sea, fijaros, en el caso de los animales, os he puesto aquí el ejemplo de la gacela. La gacela tenía en ese momento tanta importancia como la cabra, y más que la oveja, y sin embargo, aunque formó parte del rebaño, nunca llegó a formar parte del ganado. No se dejó. Pero es que en el caso de las plantas ocurrió más o menos lo mismo. Había un montón de especies vegetales, pero no llegaron a domesticarlas, pues básicamente porque empezaron a domesticar otras que se dejaron y perdieron interés en las que le ofrecían resistencia. Entonces esa era la principal diferencia. El primer caso de domesticación, a mí este ejemplo me gusta mucho y os lo traigo por eso, se dio en el trigo, ¿vale? Y os voy a contar en qué consistió. Se llama selección in situ, de forma científica. A mí me gusta llamarlo selección involuntaria, selección al azar, o no sé, no tengo ni puñetera idea de lo que estoy haciendo, pero esto va a molar en un futuro, ¿no? Esto va a servir para el futuro. Pues esa selección fue la que se dio. Fijaos, en la imagen de la izquierda, eso es una espiga de trigo que se llama Rachis frágil. ¿Eso qué significa? Significa que la espiga de trigo tiene los granos, cuando alcanza la madurez, los granos explotan, se caen y el viento los dispersa. Esto es una putada para el agricultor porque tendría que ir a los 4 puntos cardinales a recoger los granos. No mola. Sin embargo, la imagen de la derecha se llama Rachis tenaz. Y eso significa que cuando la espiga madura, los granos están fuertemente adheridos y el viento no se los lleva. Entonces el agricultor no sabía lo que estaba haciendo, pero cuando estaba segando y en su cesta iba recogiendo el trigo, las espigas, solo quedaban en la cesta aquellas que eran Rachis tenaz. Y las otras se iban, se caían por ahí, y solo se quedaban aquellas. Entonces, sin darse cuenta, se fue seleccionando aquel tipo de trigo. Pensad que esto no fue de hoy a mañana, ni de hoy al año que viene. Esta coexistencia duró 2000 años. Durante 2000 años coexistieron estos dos tipos de espigas, a pesar de estar controladas por un solo gen. Esto que os digo de estar los granos adheridos o no, era un solo gen. Pues este es el primer caso de domesticación. Otro caso, por seguir con el ejemplo del trigo, es el de la selección automática. Aquí, pues se llama automática porque ya está más orientado, ya uno va pensando en lo que quiere, digamos, fijar, en el carácter que le va interesando, y entonces ya va más dirigida, es una selección más dirigida. Cuando uno tiene granos silvestres, ¿vale? Si los siembra y los recoge, siguen siendo silvestres. Eso no significa que se haya domesticado la planta. Para domesticar la planta necesitas fijar un carácter y eso se consigue con sucesivos ciclos de siembra y recogida. O sea, muchas cosechas, no solo una. Por seguir con el ejemplo del trigo, fijaos, un ejemplo. Resulta que el agricultor tiene una serie de granos silvestres, estamos hablando de granos silvestres, tiene una serie de granos de distinto tamaño, distinta capacidad germinativa y tal. Entonces, un día en el poblado, todos esos granos va a sembrarlos en distintas zonas del poblado, van a caer a distinta profundidad del suelo y van a crecer, a madurar y a desarrollarse, en definitiva, a distintos tiempos. O sea, mientras unas estén creciendo, otras ya estarán floreciendo, otras ya serán maduras, distintas fases. Pero llega un momento, pongamos a finales de junio, porque él quiere que sea a finales de junio, que a él le interesa recoger la cosecha. Entonces llega a finales de junio y se va a encontrar plantas que todavía estén en flor, otras que todavía estén creciendo y otras que estén maduras. Al recoger la cosecha solo va a recoger las que están maduras. Bien, esos granos al año siguiente los va a volver a sembrar. ¿Qué va a pasar? Que a finales de junio habrá una población un poquito más homogénea, es decir, habrá más plantas maduras a finales de junio que en la primera cosecha.
recoge esos granos, los vuelve a sembrar al año siguiente y con toda probabilidad todas las plantas estarán más maduras a finales de junio que en aquella primera cosecha. ¿Me seguís? Sin darse cuenta, bueno, sin darse cuenta no, él quería recoger la cosecha a finales de junio, entonces en sucesivos ciclos ha conseguido que todas las plantas tengan el mismo estado de madurez en la misma fecha, a finales de junio. Este ejemplo que me gusta mucho también es selección automática. Todo el mundo conoce la col. Bueno, la col, todos los tipos de coles vienen de una única sola col que es Brassica oleracea. Fijaos, a ver si soy capaz de darle, que en función de lo que el hombre ha querido potenciar o desarrollar o seleccionar, así hemos llegado a tener el brócoli con flores y tallo, donde se ha potenciado el desarrollo de flores y tallo. El colirrábano, donde se ha desarrollado el tallo. En cuanto a las hojas, tenemos la col verde, la berza, la lombarda, el repollo. Ahí en todo eso se han seleccionado las hojas. Y en cuanto a las flores, el romanesco y la coliflor. Todo eso procede de la misma especie. Todo eso os suena, ¿verdad? Todos coméis de eso. Las especies de abajo son sobre todo ornamentales porque tienen unos colores preciosos. La col lombarda, bueno, la col lombarda sí se come, pero muchas de esas son ornamentales. Pues todas esas proceden de la misma especie. Fijaos. ¿Qué seleccionaban? Pues claro, con el tiempo fueron seleccionando características que les interesaba por el motivo que fuera. Fijaos que aquí os he puesto algunas, pero solo os voy a destacar pues, el crecimiento de la planta. Por ejemplo, si quiero judías enanas, pues voy a seleccionar que sean enanas. O si me interesan plantas muy altas, pues que sean plantas muy altas. O que la inflorescencia sea muy grande. O que, por ejemplo, tenga raíces más carnosas. Lo que sea. Cosas que hoy en día nos sigue interesando seleccionar. O sea, no hemos cambiado tanto. Pero sobre todo, una de las cosas más importantes es que la domesticación les permitió bloquear los genes responsables de la toxicidad. O sea, en aquel momento no tenían la tecnología que tenemos hoy en día para saber si un alimento tiene genes que nos pueden hacer daño. Pero había una cosa que no fallaba, comérselo. Si se lo comían y se morían, pues mala suerte. Ya está claro que ese alimento llevaba algo jodido, ¿no? Eso pasaba con la patata. La patata cultivada, la patata de ahora, tiene 1000 veces menos solanina que la patata original. Hoy en día no nos podríamos comer una patata ancestral porque caput. Pero es que con el tomate igual. El tomate era esa mierda de tomate que tenía allí arriba, que es una valla, una vallita pequeña, súper tóxica. Ese es el tomate ancestral y no el tomate que tenemos hoy en día. O la sandía, que está por ahí, o el plátano, que el plátano estaba lleno, pero lleno de semillas, tenía muy poca pulpa y era de un tamaño también bastante ridículo. O el ejemplo más característico, fijaos, una mazorca de maíz de entonces, ancestral, y una mazorca de maíz de ahora. A la cantidad, miles de millones de gente que ha dado de comer ese maíz. ¿Vale? Sandías. Las sandías, antiguamente, que son estas de la izquierda, eran súper difíciles de abrir, eran amargas, estaban llenas de semillas, y aparte, bueno, feas, pequeñas. Ahora, fijaos, las sandías son grandes, rojas, dulces, sin pepitas. O sea, evolución de la sandía. Evoluciones de tomate. Tomate tenéis el que no podáis imaginar la cantidad de tomate que tenemos en el mercado. Maíz, ahí veis el tamaño, pero es que este me flipa. Es que este no, nada es transgénico ni nada de eso, ¿eh? Pero fijaos qué granos de colores preciosos. Las palomitas son blancas, os lo digo como curiosidad, no penséis que las palomitas son de colores, que no. Pero es precioso. Vale, bueno, pegamos un salto en el tiempo y nos vamos al siglo XVIII. En el siglo XVIII tenemos la Ilustración, se popularizan las expediciones científicas y se ponen un poco de moda los jardines botánicos. Los jardines botánicos normalmente al amparo de las cortes europeas. En ese momento, los botánicos tienen la misión no solo de identificar y catalogar las especies, sino que se les da el permiso, por decirlo de alguna forma, de juguetear con ellas y de utilizar mejoramiento genético porque hace falta más variedades y la población está aumentando, en fin, hay que generar nuevas especies. Entonces los botánicos experimentan con el mejoramiento genético, cruzando variedades y tal. Y en ese sentido destaca Duchenne.
Duchenne es el botánico de la corte de Luis XV y es el cuidador de los jardines de Versalles. Pues a este señor se le ocurrió la gran idea, gracias a él tenemos fresas, de cruzar Fragaria chilensis, que era una fresa que venía de Chile, muy grande, pero muy fea, porque no tenía ningún color, tenía lo guay de esa fresa era el tamaño, la cruzó con una fragaria, con una fresa que venía del estado de Virginia, de Estados Unidos, que era muy pequeñita, pero lo guay es que era muy dulce y muy roja. ¿Qué obtuvo? Una fresa que combinó las dos cosas, el tamaño y el sabor. Grande y dulce. Esa fresa, Fragaria ananasa, literalmente significa fresa piña, ¿vale? Pues fijaos en la localización de las fresas madre, que si no fuera por este hombre no se hubieran encontrado nunca. O sea, son dos localizaciones que no es fácil que se hubiera dado ese cruce. Así que si no es por la mano del hombre, pues no tendríamos las fresas que conocemos hoy en día. En el caso del trigo, ahí combinamos selección in situ, aquella que os conté al principio, con hibridaciones. Y lo que se ha conseguido es tener con el Eignor y la Experta un trigo, el del medio, que es el trigo Emmer, que tenía una cosa buena y es que eran espigas muy grandes, mucho más grandes que los parentales, mucho más grandes, pero no aguantaban bien las condiciones ambientales. Se jodían con la sequía y le afectaba mucho el cambio, bueno, el mal tiempo, ¿no? Y entonces lo cruzaron con el Goat Grass y obtuvieron una más grande y más resistente. Aquella última es un auténtico Frankenstein. O sea, tiene 6 genomas distintos, es un trigo hexaploide con 6 genomas y es el trigo que usamos en el pan. Ese es el trigo harinero, ¿vale? Trigo actual harinero. Ejemplos de híbridos, pues prácticamente todos los cítricos que tenemos hoy en día proceden exclusivamente de 3 variedades, bueno, de 3 especies, del pomelo, de la mandarina y de la sidra. Todos proceden de ahí. O el plátano, que también es un híbrido, o el triticale, que es una mezcla de trigo y centeno, o este ejemplo. ¿Sabéis quién es esa señora? Ni idea. Si os digo que se llama Mary Ann Smith Sherwood, ni una pista, nada. Estamos hablando de Australia en el siglo XIX. ¿Y ahora? Es la abuelita Smith. Esa señora, Mary Ann Smith, es Granny Smith. Fue la creadora de las manzanas Granny Smith. Manzanas que tienen mucha importancia hoy en día, todo el mundo las conoce, todo el mundo las tendrá en su casa o le gustará más o menos, pero son unas manzanas muy valoradas en gastronomía porque tienen muchos antioxidantes, incluso más que otras variedades de manzanas. Tienen compuestos fenólicos, fibra y es muy baja en calorías. Pues esa manzana llegó a Reino Unido 67 años después de que a esta señora se le cruzara, se le cruzara por la cabeza cruzar Malus doméstica con Malus silvestris. Y recientemente, porque hace 46 años muy poco, esa manzana entró en Estados Unidos. Seguimos. Finales de los años 20, principios de los años 30. Se descubre que las mutaciones, que se les puede aplicar una mutación, que es que suena, se puede aplicar una mutación a los alimentos y se puede generar algún cambio que nos favorezca, que nos venga bien, que haya una respuesta que nos convenga por el motivo que sea. Esos agentes mutagénicos van a ser físicos, como los neutrones, los protones, los rayos X, los rayos gamma, o van a ser químicos usando pues, colchicina, o ácida sódica, o etilmetanosulfonato, o lo que sea. El caso es que la mutagénesis consiste en aplicar una mutación con ese agente físico o químico y observar la respuesta. Si la respuesta nos beneficia, nos gusta lo que hemos obtenido, nos quedamos con eso, y si no, pues se desechan todas las demás. Esa técnica, eso se descubrió, ya os digo, a finales de los años 20, principios de los años 30, pero en el año 70, en 1970, el Organismo Internacional de Energía Atómica y la FAO patrocinan investigaciones para que los científicos experimenten con eso y sean capaces de obtener nuevas variedades vegetales. Bueno, pues lo hicieron bien porque más de 3.000 variedades de las que comemos hoy en día se han obtenido así. Más de 3.000 variedades. La mayoría, pues, soja, arroz, cebada o trigo. Esas son, bueno, y más de 600 especies de interés, bueno, ornamentales, ¿no? También se han obtenido por mutagénesis. Eso es un invernadero donde hay una radiación continua
y en ese invernadero se están irradiando plantas normalmente tropicales para que sean tolerantes a enfermedades, a plagas y tal. Y aquel es un campo de cobalto 60 gamma donde también se irradian cultivos. Pues una técnica que ya os digo que en más de 3000 variedades se han obtenido así. Por ejemplo, naranja o mandarina sin pepitas, mutagénesis. Un montón de variedades de arroz, mutagénesis. Un montón de flores, crisantermos, bueno, un montón. Soy incapaz de recordar la cantidad de especies que se han obtenido por mutagénesis. Y esta, el fresón. Antes la fresa fue un cruzamiento, pero partiendo de la fresa, que es lo que está en medio, mutagenizando con colchicina, que es un agente químico, se obtuvo en el departamento de pomología de la Universidad de Davis, de California, el fresón Douglas, que está a punto de cumplir 40 años, este año cumple 39 años. Y es un fresón obtenido por mutagénesis. Una de las revoluciones más importantes en el caso de la alimentación fue el descubrimiento de este hecho, de la heterosis, del vigor híbrido y la comercialización de los primeros híbridos comerciales. Os cuento, la semilla híbrida procede de dos parentales puros. Entonces la característica que tiene, que es en lo que se basa la heterosis, es que el hijo de esos dos padres puros va a tener mejores cualidades que los padres. Mejores cualidades en cuanto a tamaño, va a ser mayor, va a ser más resistente, va a tener menos requerimientos de agua, en definitiva. Es el motivo por el que a los agricultores les interesa todos los años comprar semilla híbrida en vez de sembrar las semillas de sus propias cosechas. Estaréis hartos de escuchar, algunos, que es que Monsanto les obliga a los agricultores a comprar semilla cada año. Los agricultores están obligados porque tal, porque Monsanto y tal cual. No, no están obligados para nada, simplemente les interesa porque obtienen eso, obtienen mejores cosechas. Ellos son libres de elegir y eligen comprar semilla híbrida cada año, ¿vale? Eso hizo que a partir de los años 30 se multiplicara por 6 el rendimiento de la cosecha de maíz en Estados Unidos. Desde el momento en que se empezaron a comercializar estos híbridos, se multiplicó por 6. Hemos visto ya a lo largo de los milenios y de los años que los métodos para mejorar las especies vegetales han sido selección, hibridaciones, cruzamientos, mutagénesis y los híbridos comerciales. ¿Qué sería lo que vino después? Los malvados transgénicos, ¿no? No sabéis el coraje que me da de encontrarme esta foto cada vez que ponéis organismos modificados genéticamente o transgénicos en imágenes en Google, pero bueno, tengo que superarlo, por eso lo he puesto. Nada más lejos de la realidad, ¿vale? Los transgénicos no se hacen así, ni está una imagen que represente la tecnología, ni de coña. Los transgénicos no es más que un organismo en el que se introduce un fragmento, un trocito de ADN de otro organismo. Pero ya, o sea, no tiene ningún peligro, no tiene ningún daño, no afecta a la salud, no afecta al medio ambiente, no afecta a nada de eso. Es cierto que cuando empezaron a comercializarse, a crearse y a comercializarse los transgénicos, estaban más pensados en el agricultor, en ofrecerle beneficio al agricultor. Eso no os lo voy a negar. Los primeros transgénicos tenían resistencia a enfermedades, transgénicos que aún hoy en día perduran, ¿vale? Resistencia a enfermedades, al taladro, por ejemplo, resistencia a herbicidas, el famoso con el glifosato, resistencia a la sequía, condiciones climáticas varias, vale, hasta ahí os lo compro, pero de un tiempo a esta parte se piensa más en el desarrollo de cultivos transgénicos orientados para dar mejoras al consumidor más que al agricultor. Y a todos os sonará esos transgénicos que tenemos ahí. Estos de aquí de la izquierda son, pues, naranja, yuca, maíz y naranja doradas. Doradas porque tienen un mayor contenido de vitamina A. Y como sabéis, en el sudeste asiático hay unos 800 millones de personas que se alimentan básicamente de arroz. Os estoy hablando del caso del arroz dorado. Esas personas tienen, como os digo, una base de alimentación que es arroz, únicamente arroz. Y el arroz tiene varios problemas, uno de ellos es que no tiene vitamina A. ¿Qué pasa? Pues que aproximadamente 1 millón de niños mueren al cabo del año y unos 500.000 niños se quedan ciegos,
porque no tienen vitamina A, no tienen nada en su alimentación que contenga vitamina A. Por eso se desarrolló el arroz dorado, libre de patente, aquí ni entra ni sale Monsanto ni nadie, ese arroz es libre, no se puede todavía comercializar, pero es libre y ayudaría a quitar bastante el problema. Igual que, ya os digo, el maíz, el plátano, la yuca y la naranja. Pero también tenemos recientemente piña rosada o la piña rosa, el arroz púrpura y los tomates púrpura, que lo que tienen es un mayor contenido de antioxidantes, que todos sabéis que están relacionados con la prevención del cáncer. O sea que ya tienen mejoras relacionadas con la salud. Patatas con menos acrilamida, esas sí están en el mercado, y trigo apto para celíacos, que se desarrolló aquí en Córdoba, en el Instituto de Agricultura Sostenible, y obviamente en Europa pues tiene mal futuro. El futuro de los transgénicos, ahora os voy a decir por qué, pero bueno, parece que se va a ir desplazando a favor de otra técnica, pero en su momento pues pensamos que podían tener algunas mejoras, como, imaginad, pues hacer plantas de café que diera un grano descafeinado directamente, o sea, eso molaría, ¿no? Por ejemplo, o salvarle la vida al cacao y al café, que están en peligro también, o hacer alimentos con un contenido de ácidos grasos que fuera más saludable, o alimentos con un contenido de aminoácidos que en condiciones normales pues no tienen o son muy pobres, y en definitiva pues alimentos más nutritivos, más sanos, con mejor sabor, resistentes a enfermedades, a sequía, etc. Todo esto, bueno, esto ya lo he dicho antes, la técnica que más adaptación más rápida ha tenido, y en 20 años pues ningún problema ambiental y ningún problema de salud. Todo esto ha sido desplazado recientemente por la última técnica, que es la de edición genética, que es CRISPR, que básicamente consiste en cortar el ADN, aquí no se mete nada exógeno, no se mete nada de otra especie, solo se corta, se elimina un trocito y se vuelve a pegar. Eso debería considerarse pues un producto obtenido por una mutagénesis, al fin y al cabo. Fijaos que desde los años 70 estamos haciendo mutagénesis y nos lo estamos comiendo. Bueno, pues no, la Unión Europea ha decidido considerarlo un transgénico, porque sí, cuando no es un transgénico, ya os digo, pero es una técnica que en Estados Unidos pues ya se está regulando como lo que es, que no tiene ningún problema. Se están comercializando ya champiñones en Estados Unidos, que no pardean, tienen más antioxidantes, etc. Pero aquí en Europa lo tenemos bastante chungo, o sea que la técnica está muy bien, pero para hacerla fuera de aquí. Así que, en definitiva, lo que yo os quería decir es que la comida no es natural. No penséis que natural es sinónimo de bueno y artificial es sinónimo de malo, porque no es así. Nada de lo que comemos es natural, y digo yo que menos mal, porque si no, estaríamos así. Muchas gracias. Vale. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Rosa antes de que se vaya a seguir jugando a ser Dios? Hola, nos ha encantado la charla, de verdad. Yo tengo una pregunta que es más una curiosidad y que igual se sale un poco, pero me ha llamado mucho la atención cuando has puesto la transparencia de las espigas de trigo. Ha habido un momento que has puesto una que es la que se va a ir al viento a las 4 para poder, pues al fin y al cabo, reproducirse esa planta. Y has dicho que la otra permanecen pegadas. Desde un punto de vista evolutivo, esa otra en la que las semillas no se hubieran expandido, en realidad, ¿no estaba condenada a desaparecer? ¿O es una estrategia que desconozco de las plantas, el que tengan bien pegaditas las semillas? Porque me resulta curioso, o sea, luego el hombre cogió y es esa la que utilizó, porque a él le venía bien. Claro, pero es que la evolución, si el hombre no la siembra, esa planta posiblemente se hubiera perdido, como ha pasado con otras que no se han llegado a domesticar. Vale, esa sensación me ha dado. Claro. Entonces es que encima le está salvando la vida claro. a esa planta. Porque al final parece que sois todos unos maléficos y en realidad somos los malos de la película. Pues que no. A ver, si no hubiera sido por eso, por ese tipo de modificaciones o del hombre meter la mano de alguna forma, pues no tendríamos lo que tenemos hoy en día, porque es que no crecen de forma natural. Algunas especies sí, otras se hubieran perdido. Eso es.
Yo tengo otra pregunta y es sobre la hibridación. No sé muy bien cómo funciona y me gustaría saberlo un poco más. O sea, ¿cuáles son las características que tienen que compartir las diferentes especies para que las puedas cruzar? Normalmente son especies, son variedades dentro de la misma especie, o sea, entre hibridación y cruzamientos no se pueden cruzar individuos que no tengan nada que ver, tienen que tener algo que ver. Pero dentro de, por ejemplo, en los frutales, los injertos son un tipo de hibridaciones, son un tipo de cruzamientos. O sea, hacer un injerto, sin embargo, no se puede hacer un injerto entre árboles que no tengan nada que ver. Se hace entre frutales, compatibilidad. O sea, una palabra es compatibilidad. Especies cercanas, desde luego. Tanto en plantas como en animales. Bueno, a mí también me ha encantado y quería preguntarte por qué crees que tiene tan mala fama lo de los transgénicos. Es que yo nunca he entendido cómo empezó. No sé si podrías decirme algo porque la verdad es que nunca lo he entendido. Sí, se sabe el motivo. Cuando empezaron los transgénicos, empezaron a desarrollarse a la vez en una universidad europea y en Estados Unidos. En Estados Unidos fue una empresa, evidentemente con fines comerciales. Y en Europa fue una universidad con fines pues, científicos e investigadores, ¿no? Entonces los dos llegaron al mismo punto a desarrollarlo los dos a la vez, pero la empresa se adelantó y nos quitó la idea, la patente, lo quitó todo. Entonces allí empezaron a desarrollarse y aquí no. Como medida proteccionista en Europa pues se prohibió, para que no nos hicieran daño, pues empezó a prohibirse. Y entonces los grandes grupos ecologistas, pues empezaron a darle caña a eso, diciendo, yo me acuerdo, que en los años 80, por ahí, cierto grupo ecologista metía miedo poniendo pancartas en el metro, diciendo lechugas modificadas genéticamente con genes de rata. A ver, no hay. De hecho, hoy en día no hay lechugas modificadas genéticamente, menos en los años 80. Pero claro, ya ves rata y ya te entran los 7 males, ¿no? Cuando ves... Y lechugas también. Entonces, durante muchos años, pues esos grupos ecologistas explotaron eso, porque bueno, ganan dinero, esos grupos tienen sus socios y tal, y era la forma de hacer daño. Sí, hay un grupo ecologista famoso por encima de todos, que era lo que vendía. Cuando eso ya se le terminó, pues ahora atacaba otra cosa, la nuclear, la tal y cual, pero durante muchos años la tomaron con los transgénicos.